Un millonario embarazó a una mujer sin hogar, lo que provocó las burlas de su círculo social. Pero un año más tarde, todos quedaron atónitos ante lo que sucedió. Pedro no podía creer cómo había llegado a esa situación. Él, un hombre de negocios respetado, dueño de una cadena de empresas prósperas, siempre rodeado de gente importante y figuras destacadas. Ahí estaba, de pie en el borde de su gran mansión, con su mente inundada de recuerdos de aquella noche que cambió todo. Había conocido a Isabel en una situación que jamás hubiera imaginado. Estaba exhausto después de una larga jornada de reuniones y eventos, y había decidido tomar una ruta distinta a casa. Era una fría noche de invierno cuando la vio sentada en una esquina, con su cabello oscuro enredado y sus ropas desaliñadas. Impulsado por algo que no lograba entender, se detuvo frente a ella. ¿Tienes dónde pasar la noche?, le había preguntado sin pensar mucho en las consecuencias. Isabel, sorprendida, lo miró con ojos que brillaban bajo la tenue luz de la farola, como si no pudiera creer que alguien como él se hubiera detenido. No respondió. En un susurro, evitó su mirada. Pedro la llevó a un hotel cercano esa noche, sin imaginar que ese encuentro aparentemente insignificante los llevaría a una relación completamente inesperada. Lo que comenzó como un simple acto de bondad pronto se transformó en algo más profundo. Días después, Pedro volvió a buscarla. Conversaban durante horas, y Pedro descubrió en Isabel una vulnerabilidad que lo conmovía de una manera que no podía ignorar. El problema fue que su círculo social pronto se enteró de la relación. Los rumores empezaron a correr como fuego en el viento: un millonario con una mujer sin hogar, ¡qué escándalo! Sus amigos más cercanos, aquellos con quienes compartía eventos exclusivos y cenas elegantes, no perdieron oportunidad para reírse de su decisión. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Has perdido la cabeza?, le decían entre risas. Las bromas, las miradas condescendientes, todo lo soportó con la frialdad que lo caracterizaba. Isabel, sin embargo, era consciente de todo lo que se decía a sus espaldas. Se sentía fuera de lugar en ese mundo, a pesar de la amabilidad y el cariño que Pedro le mostraba. Las diferencias entre ellos parecían insalvables. Se lo mencionaba a Pedro constantemente, pero él la tranquilizaba. No me importa lo que digan, Isabel. Yo estoy aquí porque quiero estarlo, le repetía cada vez que la veía dudar. Los meses pasaron, y la noticia del embarazo de Isabel fue la chispa que encendió aún más las críticas. La situación se convirtió en un verdadero escándalo. Los medios empezaron a buscar más información sobre la mujer que había captado el interés del magnate. Los comentarios y las burlas se multiplicaban, no solo entre sus amigos, sino también en la prensa. Pedro sabía que estaba en el centro de una tormenta, pero se mantenía firme. Isabel, por otro lado, comenzaba a sentir el peso de esa presión. Una noche, después de una cena tensa en la que Pedro había tenido que soportar las indirectas y los comentarios malintencionados de sus socios, volvió a casa en silencio. Isabel lo esperaba en el salón, con las manos entrelazadas sobre su vientre ya notablemente abultado. «Pedro, no puedo más con esto», dijo ella, con la voz quebrada. «No pertenezco a tu mundo, ¿no lo ves? Todo lo que hago es empeorar las cosas para ti». Pedro se sentó frente a ella, tomándola de las manos. «Isabel, no me importa lo que digan. Lo único que me importa es nuestro bebé y tú. Deja que hablen, al final, esas personas no tienen nada que ver con lo que estamos construyendo». Pero Isabel no podía evitar sentirse intranquila. Sabía que, aunque Pedro intentaba restar importancia a las críticas, su vida estaba cambiando drásticamente por todo lo que estaba ocurriendo. El embarazo, en vez de ser motivo de alegría, se había convertido en una fuente de tensión constante. Isabel se sentía cada vez más fuera de lugar en la enorme mansión, y la burla de los círculos sociales de Pedro pesaba sobre ella como una nube oscura. Las cosas empeoraron cuando, una mañana al salir a dar un paseo, Isabel vio un grupo de mujeres que se reían al verla pasar. Sus risas y susurros la hicieron acelerar el paso, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, cuando Pedro regresó, la encontró sentada en la cama, llorando en silencio. «No puedo seguir aquí, Pedro», dijo ella con la voz rota. «No puedo soportar más esto. Me siento como una intrusa en tu vida». Pedro se arrodilló frente a ella, tomándola en sus brazos. «No digas eso. Eres la mujer que amo, y vamos a formar una familia. Deja que la gente diga lo que quiera.
No pueden separarnos si nosotros no lo permitimos. No obstante, la tensión era palpable. El amor de Pedro por Isabel parecía genuino, pero las circunstancias eran difíciles de ignorar. Cada reunión con sus amigos y cada evento social se convertía en una prueba de fuego para su relación. Las miradas, las risas ahogadas, las preguntas incómodas, todo contribuía a que la situación se volviera insostenible. El escándalo del embarazo de Isabel había alcanzado niveles que Pedro no pudo anticipar. Aunque había intentado mantenerse firme frente a las críticas, el peso del juicio social comenzaba a desgastarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Isabel, por su parte, intentaba mostrarse fuerte, pero en las noches, cuando se quedaban solos en la inmensidad de la mansión, el silencio entre ellos hablaba más que cualquier conversación. A medida que se acercaba el momento del parto, los amigos de Pedro se volvían cada vez más insistentes con sus comentarios. En una de las reuniones de negocios, uno de sus socios más antiguos, Julián, se atrevió a abordarlo directamente mientras compartían un whisky en una esquina del salón. «Pedro, no me malinterpretes», comenzó Julián con ese tono condescendiente que siempre lo había caracterizado, «pero realmente tienes que reconsiderar lo que estás haciendo. Esta mujer no está en tu nivel. Todos lo comentan. Estás arruinando tu reputación». Pedro lo miró fijamente, conteniendo la rabia que sentía. «¿Y qué es lo que crees que debo hacer, Julián?», preguntó con sarcasmo. «¿Abandonarla? ¿Negar a mi hijo? ¿Eso es lo que me sugieres?». Julián soltó una risa seca. «No estoy diciendo que la abandones, pero piénsalo bien. ¿Realmente te ves pasando el resto de tu vida con alguien como ella? No puedes construir un futuro sólido en una relación tan desigual. Además, todos sabemos cómo terminan estas historias». Pedro apretó la mandíbula, sabiendo que cualquier palabra que dijera en ese momento podría salirse de control. Sin responderle, dejó su vaso en la mesa y salió de la sala. Las palabras de Julián resonaban en su mente. No porque estuviera de acuerdo, sino porque eran el reflejo de lo que muchos en su círculo pensaban. Entendió que la mayoría lo veía como un hombre impulsivo que había cometido un error del que tarde o temprano se arrepentiría. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Isabel dormida en el sofá. Su vientre prominente, cubierto con una manta, la hacía ver más vulnerable que nunca. Pedro se acercó y se sentó junto a ella, observando la suavidad de su rostro mientras dormía. Había algo en Isabel que siempre lo desarmaba. A pesar de que venían de mundos completamente distintos, en ella encontraba una autenticidad que no hallaba en nadie más. Era esa sinceridad la que lo mantenía anclado a ella, incluso cuando el peso del juicio externo lo hacía tambalear. Al despertar, Isabel notó la mirada de Pedro sobre ella y sonrió suavemente. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó con su voz adormilada, acurrucándose más en el sofá. «Lo de siempre», respondió Pedro, tratando de ocultar el cansancio en su voz, «pero no quiero hablar de eso ahora». Isabel lo conocía lo suficiente como para saber que algo lo estaba molestando, pero decidió no presionarlo. Sabía que en su mundo las cosas podían ser complicadas de maneras que ella nunca comprendería del todo. «Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí contigo», dijo suavemente, entrelazando sus dedos con los de él. Pedro apreció el gesto más de lo que podría expresar. A pesar de todo lo que estaba pasando, la presencia de Isabel en su vida le proporcionaba un consuelo inesperado. Era como si en medio de la tormenta, ella fuera su único refugio. Con el paso de los días, la llegada del bebé se hacía cada vez más inminente, y el ambiente en la mansión se tornaba más tenso. Los preparativos estaban en marcha, y aunque Pedro había dispuesto todo lo necesario para que Isabel y el niño estuvieran cómodos, ella no podía dejar de sentirse como una intrusa en ese mundo tan ajeno al suyo. Las lujosas habitaciones, los sirvientes que apenas le dirigían la palabra, todo le recordaba constantemente que no pertenecía allí. Una tarde, mientras Isabel descansaba en el jardín, Pedro recibió una llamada que lo sacudió. Era su abogado, quien le informaba que Graciela, su exesposa, había decidido presentarse repentinamente después de años de silencio. Al parecer, había escuchado los rumores sobre el embarazo de Isabel y la nueva vida de Pedro, y estaba decidida a confrontarlo. Aunque Pedro había dejado atrás su relación con Graciela hacía mucho tiempo, la idea de que ella volviera a su vida en este momento lo llenaba de ansiedad. Más que nada, porque Graciela no era una mujer fácil de tratar, y su regreso en medio de toda la tensión solo complicaría las cosas.
Mientras cenaba con Isabel, Pedro decidió contarle la noticia. Graciela ha vuelto, dijo de golpe, sin saber muy bien cómo abordar el tema. Isabel dejó el tenedor en su plato y lo miró con sorpresa. ¿Graciela? ¿Tu exesposa? ¿Y qué quiere ahora? Pedro suspiró, pasándose una mano por el cabello. No lo sé con certeza, pero no creo que sea algo bueno. No ha aparecido en años, y ahora, justo cuando estamos esperando al bebé, decide hacer su regreso. Isabel frunció el ceño, claramente preocupada. ¿Crees que venga por el dinero? Podría ser, admitió Pedro. O tal vez solo quiera complicar las cosas. Siempre le ha gustado el drama. El ambiente en la sala se llenó de tensión. Aunque Isabel no lo dijo en voz alta, estaba claro que la llegada de Graciela la inquietaba profundamente. Sabía perfectamente que Pedro había tenido una relación tumultuosa con ella, y la posibilidad de que volviera a interponerse en su vida ahora, cuando estaban a punto de formar una familia, era un golpe que no había anticipado. Los días siguientes estuvieron cargados de ansiedad. Graciela aún no había aparecido físicamente, pero su sombra rondaba la vida de Pedro e Isabel. Pedro, por su parte, intentaba mantener la calma, pero la presencia latente de su exesposa lo afectaba más de lo que quería admitir. Isabel, siempre atenta, percibía el cambio en él. Aunque trataba de mostrarle apoyo, no podía evitar sentirse insegura sobre lo que esto significaba para su futuro juntos. Después de varias semanas, el día llegó. Graciela apareció en la mansión, tal como Pedro temía. Isabel estaba en la cocina cuando escuchó el sonido de la puerta abrirse y las voces en el vestíbulo. Se acercó con cautela y allí la vio, de pie junto a Pedro, alta y delgada, con una presencia que irradiaba confianza. Graciela no parecía afectada por el paso de los años. Su mirada fría recorrió la casa antes de detenerse en Isabel. Así que tú eres la famosa Isabel, dijo Graciela con una sonrisa irónica, como si la situación fuera una broma para ella. Isabel, nerviosa pero decidida a no dejarse intimidar, asintió lentamente. Sí, soy yo. Graciela soltó una risita y miró a Pedro. Nunca pensé que terminarías en una situación así, Pedro. Es casi divertido. Pedro apretó los puños, tratando de controlar su enojo. Graciela, ¿a qué viniste? Si solo quieres burlarte, no tienes nada que hacer aquí. Graciela lo miró con una expresión burlona. Tranquilo, querido, no estoy aquí para causar problemas. Solo vine a ver en qué te has metido. Siempre fuiste tan predecible. El ambiente se tensó aún más, pero inesperadamente fue Isabel quien tomó la palabra con una firmeza que sorprendió a Pedro. No sé cuál es tu propósito al venir aquí, Graciela, pero Pedro y yo estamos construyendo algo juntos. Si tu intención es dañarlo, te aseguro que no lo conseguirás. Graciela la observó con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿De verdad crees que esto va a durar? Preguntó con una sonrisa burlona. Tú y Pedro son de mundos completamente distintos. Este tipo de relaciones no suelen sobrevivir mucho tiempo. Isabel, aunque sabía que las palabras de Graciela tenían algo de verdad, se mantuvo firme. Eso lo veremos con el tiempo, respondió sin dejarse amedrentar. Graciela, al notar que sus comentarios no surtían el efecto deseado, se encogió de hombros y se despidió con frialdad. Muy bien, ya vi lo que tenía que ver. Nos veremos pronto, Pedro, dijo antes de girarse y salir por la puerta con la misma altivez con la que había llegado. El silencio que quedó tras su partida fue abrumador. Isabel, aún algo temblorosa, se acercó a Pedro, quien se dejó caer en una silla con un suspiro. No sé qué va a pasar ahora, dijo él con el rostro cubierto de preocupación, pero no voy a dejar que Graciela arruine lo que hemos construido. Isabel se sentó a su lado, tomando su mano. Lo superaremos juntos, Pedro. Lo hemos hecho hasta ahora, y no voy a dejar que nadie nos separe. Pedro la miró a los ojos con una mezcla de gratitud y admiración. Supo que, sin importar lo que ocurriera, Isabel estaba con él. Y aunque las cosas aún estaban lejos de solucionarse, algo en su interior le decía que el verdadero desafío estaba por venir. Los días posteriores a la visita de Graciela fueron tensos, pero Isabel y Pedro lograron encontrar cierta calma en su rutina. Sin embargo, sabían que las palabras de Graciela habían dejado cicatrices profundas, especialmente en Pedro. El pasado de él parecía siempre acechar, y aunque Isabel trataba de no prestarle atención,
era imposible ignorar las miradas y los comentarios que la seguían a todas partes. Por otro lado, los amigos de Pedro seguían sin aceptar del todo a Isabel. Para ellos, ella era simplemente una distracción, alguien que tarde o temprano desaparecería de la vida de Pedro, como tantas otras mujeres antes que ella. No obstante, lo que no podían entender era que Isabel era diferente. No estaba interesada en la fortuna de Pedro ni en su estatus social. Lo único que le importaba era él y el futuro que estaban construyendo juntos. Un evento inesperado pronto le daría a Isabel la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Un sábado por la tarde, Pedro recibió una invitación de parte de uno de sus socios más influyentes, Martín, para una gala benéfica en honor a una fundación infantil. Era el tipo de evento en el que Pedro solía brillar, rodeado de empresarios y personalidades importantes. Pero esta vez, Isabel también estaba invitada. Pedro dudaba si llevarla, consciente de las críticas que podría recibir. Pero Isabel, con una firmeza serena, insistió en acompañarlo. Si quiero formar parte de tu vida, Pedro, necesito enfrentar lo que venga, le dijo una mañana mientras desayunaban. No puedo esconderme cada vez que ellos aparecen. Sé que no me aceptan, pero no me voy a rendir tan fácilmente. Pedro la miró con admiración. Isabel tenía una fortaleza que él no siempre comprendía, pero que admiraba profundamente. Sin embargo, él sí entendía que si querían construir algo juntos, ella debía ser parte de todo, incluso de los aspectos más duros de su vida. La noche de la gala llegó. Isabel se vistió con un elegante vestido azul oscuro que realzaba su figura de manera sencilla pero impactante. Aunque no estaba acostumbrada a los lujos, su estilo natural y su elegancia innata la hacían destacar sin esfuerzo. Pedro, por su lado, no podía dejar de mirarla. Había algo en ella esa noche que irradiaba confianza y determinación. Cuando llegaron al evento, todas las miradas se posaron sobre ellos. Las conversaciones se interrumpieron momentáneamente mientras Pedro e Isabel entraban al salón. Isabel sintió el peso de las miradas, pero mantuvo la cabeza en alto, aferrándose al brazo de Pedro. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a demostrar que podía estar a la altura de cualquier desafío. La primera prueba no tardó en llegar. Mientras Pedro conversaba con algunos socios, Isabel fue abordada por Clara, una de las esposas más influyentes del círculo de amigos de Pedro. Clara era conocida por su lengua afilada y su capacidad para incomodar a cualquiera con una simple frase. Así que tú eres Isabel, dijo Clara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pedro ha hablado mucho de ti. Isabel sonrió educadamente. Es un placer conocerte, Clara. Pedro también me ha hablado mucho de ti. Clara soltó una pequeña risa, claramente disfrutando del incómodo silencio que siguió. Debe ser difícil para ti, ¿no? Adaptarte a todo esto. No cualquiera puede manejar este estilo de vida. Isabel mantuvo la calma, aunque podía sentir el veneno en las palabras de Clara. Es diferente, sí. Pero me esfuerzo cada día para estar a la altura. Clara levantó una ceja, como si no esperara esa respuesta. Bueno, querida. Espero que lo consigas. No es fácil sobrevivir en este mundo sin perderse en el proceso. Isabel sonrió, pero su respuesta fue clara y directa. No me preocupa perderme. Me preocupa más no ser yo misma. Clara quedó momentáneamente sin palabras, y antes de que pudiera responder, Martín, el anfitrión de la gala, se acercó a ellas, interrumpiendo. Isabel, ¿verdad? Dijo con una sonrisa genuina, dándole la mano. He escuchado que eres una mujer de carácter. Es un placer tenerte aquí esta noche. Isabel, sorprendida por el tono amable de Martín, aceptó su mano y le sonrió. Gracias, Martín. El placer es mío. A lo largo de la noche, Isabel se dio cuenta de que no todos los amigos de Pedro eran como Clara. Algunos, como Martín, parecían realmente interesados en conocerla. Y aunque las conversaciones eran superficiales, Isabel sentía que, poco a poco, comenzaba a encontrar su lugar en ese mundo que tanto la incomodaba. Pero el momento clave de la noche llegó cuando uno de los empresarios más poderosos del país, Joaquín Santamaría, subió al escenario para dar un discurso en apoyo a la Fundación Infantil. Joaquín era conocido por su filantropía, pero también por su carácter severo y su falta de paciencia con aquellos que consideraba inútiles o superficiales. Todos sabían que su opinión podía influir enormemente en la reputación de Pedro e Isabel.
Durante el discurso, Joaquín habló de la importancia de las oportunidades para los niños desfavorecidos y cómo aquellos que habían tenido éxito en la vida debían devolver algo a la sociedad. Cuando terminó, abrió el micrófono a los asistentes, invitando a aquellos que quisieran compartir algunas palabras sobre el tema. Pedro hizo un ademán para levantarse, pero antes de que pudiera moverse, Isabel lo detuvo suavemente con una mano. «Déjame intentarlo», le susurró, con una mezcla de nervios y determinación en los ojos. Pedro la miró sorprendido, pero asintió, confiando en ella. Isabel, con el corazón acelerado, se levantó y caminó hacia el escenario. Como era de esperar, el murmullo en la sala aumentó al verla acercarse al micrófono. Ella sabía perfectamente que todos estaban esperando que fallara o que dijera algo fuera de lugar. Pero Isabel estaba lista. «Buenas noches», comenzó, con un tono firme pero calmado. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche apoyando una causa tan noble. No soy parte del mundo de los negocios ni de las grandes fortunas, pero vengo de una realidad en la que cada oportunidad y cada pequeño gesto de generosidad puede marcar la diferencia entre una vida de sufrimiento y una vida de posibilidades». Los murmullos en la sala disminuyeron mientras Isabel hablaba. Su voz era clara y sincera, y su mensaje resonaba de manera genuina. No trataba de impresionar a nadie, solo de hablar desde su experiencia. Para muchos niños, una oportunidad es todo lo que necesitan para cambiar su destino. No es solo dinero lo que importa, sino el apoyo, la confianza, el creer en ellos cuando nadie más lo hace. Yo he tenido la suerte de encontrar personas que creyeron en mí cuando ni yo misma lo hacía, y sé lo que es estar del otro lado, esperando una mano que te ayude a salir adelante. Isabel hizo una pausa, mirando a la audiencia con serenidad. Todos los que estamos aquí esta noche tenemos el poder de cambiar vidas. No subestimemos lo que podemos hacer, ni tampoco subestimemos el impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un breve momento antes de que los aplausos comenzaran a llenar el espacio. Pedro, desde su lugar, la miraba con orgullo. Isabel había logrado lo que pocos podían hacer, había captado la atención y el respeto de aquellos que la habían menospreciado desde el principio. Incluso Joaquín Santamaría, que era conocido por ser implacable en sus juicios, asintió levemente con la cabeza en señal de aprobación. Isabel había demostrado su valía, no solo a los amigos de Pedro, sino a sí misma. Esa noche, cuando regresaron a casa, Pedro no pudo contenerse. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo mientras la abrazaba. «Has demostrado lo fuerte que eres, Isabel. Nadie podrá volver a cuestionarte después de esto». La vida de Isabel y Pedro parecía haber alcanzado un equilibrio luego de la gala benéfica. Isabel había demostrado su valía ante los amigos y socios de Pedro, y poco a poco comenzaba a sentirse más segura en su nuevo rol. Sin embargo, en las sombras, alguien observaba con resentimiento y envidia. Se trataba de Graciela. Graciela había sido siempre la mujer perfecta a los ojos de su círculo social, elegante, refinada y conocedora de todas las reglas no escritas que mantenían el orden en la alta sociedad. Había estado con Pedro durante años y aunque su relación nunca fue amorosa en el sentido más profundo, Graciela había visto a Pedro como su boleto hacia una vida de mayor prestigio. Cuando se enteró de que él la había dejado por Isabel, una mujer sin hogar, Graciela sintió que todo su mundo se desmoronaba. No podía soportar la idea de que una mujer como Isabel ocupara el lugar que, en su mente, le pertenecía. Desde entonces, había tramado un plan en silencio, esperando el momento perfecto para desquitarse. Para Graciela, no era suficiente con recuperar a Pedro. Quería destruir por completo a Isabel, borrando su presencia del mundo que ella consideraba propio. Su oportunidad no tardó en llegar. Graciela comenzó a asistir a los mismos eventos sociales que Pedro e Isabel. Siempre era discreta, se mantenía a distancia, pero se aseguraba de que su presencia fuera notada por Pedro. Al principio, él no le prestó atención, pero Isabel, con su intuición afilada, sintió que algo estaba mal. Cada vez que Graciela estaba cerca, Isabel sentía una extraña inquietud, como si una nube oscura se cerniera sobre ellos. Finalmente, Graciela puso en marcha su plan. Utilizó sus conexiones en los medios de comunicación para lanzar una campaña sutil pero efectiva en contra de Isabel. Los titulares empezaron a aparecer en las revistas y sitios de chismes de la alta sociedad: «¿Es Isabel la esposa ideal para Pedro?», o «Una mujer sin pasado, los secretos de Isabel».
Aunque ninguno de los artículos mencionaba directamente algún escándalo, la insinuación estaba clara. Se sugería que Isabel no era quien decía ser y que había algo oculto en su pasado, algo que Pedro desconocía. Isabel se dio cuenta de los rumores cuando una de sus amigas del círculo social le envió un mensaje preguntándole si todo estaba bien. Escuché algunas cosas extrañas, le dijo la amiga, sin dar más detalles. Pero el tono de su voz revelaba la gravedad de lo que estaba sucediendo. Pedro, por su parte, también comenzó a notar la incomodidad entre sus amigos y colegas. Las conversaciones parecían girar en torno a Isabel, y aunque nadie lo decía directamente, las miradas y los murmullos dejaban claro que algo no andaba bien. Fue durante una reunión de negocios que uno de sus socios más cercanos, Martín, finalmente lo abordó de manera directa. Pedro, no quiero meterme en tu vida personal, pero creo que deberías estar al tanto de lo que se está diciendo sobre Isabel, le dijo Martín, con una expresión seria. Pedro, visiblemente molesto, lo miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué se está diciendo? Martín respiró hondo antes de continuar. Hay rumores, Pedro. Algunos medios están sugiriendo que Isabel tiene un pasado oscuro y que no es quien dice ser. No sé de dónde viene esto, pero está afectando tu reputación. Pedro sintió como la ira empezaba a burbujear dentro de él. No podía creer que alguien estuviera atacando a Isabel de esa manera, pero aún más preocupante era el hecho de que esos rumores estaban comenzando a afectarlo a nivel profesional. Esto es una locura, dijo Pedro, tratando de mantener la calma. Isabel no tiene nada que ocultar. Pero los rumores no se detuvieron. De hecho, comenzaron a intensificarse. Graciela había sido meticulosa en su ejecución, asegurándose de que los rumores se esparcieran lentamente, como una plaga silenciosa. Pronto, no solo los amigos de Pedro empezaron a dudar de Isabel, sino también sus propios empleados y colegas. Los titulares se volvieron más atrevidos: ¿está Pedro cegado por el amor? O, los oscuros secretos de Isabel salen a la luz. Graciela, detrás de todo, sonreía con satisfacción. Su plan estaba funcionando. Pedro y su mundo comenzaban a tambalearse, e Isabel, aunque fuerte, empezaba a sentir el peso de las dudas y las críticas. Una noche, después de una larga jornada en el trabajo, Pedro llegó a casa y encontró a Isabel sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos. Sobre la mesa había varias revistas y artículos impresos con titulares acusadores. Pedro se acercó, preocupado. «Isabel, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz suave, pero cargada de preocupación. Isabel levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y frustración. «Esos rumores, Pedro. No sé cómo han comenzado, pero están destruyendo todo. Siento que todo el mundo nos está observando, esperando que algo salga mal». Pedro se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «No vamos a dejar que esto nos destruya. Sabes que no creo en esas mentiras. Te conozco mejor que nadie». Isabel le devolvió la mirada, pero había algo en sus ojos que reflejaba la profunda herida que esas palabras habían causado. «Pero, Pedro, la gente cree lo que lee. No importa lo que nosotros sepamos, ellos ya están juzgándote». Pedro sabía que debía hacer algo. Decidido a proteger a Isabel, prometió que descubriría quién estaba detrás de todo y pondría fin a la situación de una vez por todas. Días después, Pedro recibió una llamada de su jefe de relaciones públicas, quien había rastreado las publicaciones y descubierto que todas provenían de un contacto común. Graciela. Pedro no podía creerlo al principio. Aunque había terminado su relación con Graciela en términos no muy amistosos y recientemente había tenido roces con ella, jamás imaginó que fuera capaz de algo tan vil. Pero las pruebas eran claras: Graciela había usado su influencia en los medios para lanzar esa campaña contra Isabel. La furia de Pedro creció. No podía permitir que alguien dañara a Isabel de esa manera, mucho menos por un motivo tan mezquino como la envidia. «Esto tiene que terminar», dijo Pedro mientras colgaba el teléfono. Obviamente, no podía confrontar a Graciela directamente, ya que cualquier escándalo público podría empeorar las cosas. Pero estaba decidido a desenmascararla de una manera que la dejara sin opciones. Mientras Pedro trabajaba en silencio para exponer a Graciela, Isabel se mantenía firme. Aunque las críticas y los rumores seguían golpeándola, decidió no dejarse vencer. Continuó con su vida,
asistiendo a eventos y enfrentándose a las miradas juzgadoras con la cabeza en alto. Su fuerza y dignidad comenzaron a ganarse la admiración de algunas personas en el círculo de Pedro, que empezaron a ver más allá de los rumores y apreciar quién era realmente Isabel. Después de varios meses, Pedro logró lo que se proponía. Con la ayuda de su equipo, presentó pruebas claras de que Graciela había sido la fuente de los rumores y las filtraciones a la prensa. Las pruebas no solo se filtraron discretamente entre los amigos de Pedro, sino que también llegaron a algunos medios, que rápidamente cambiaron su tono, desmarcando las acusaciones falsas y poniendo a Graciela en el centro de la polémica. Cuando las verdades empezaron a salir a la luz, Graciela perdió rápidamente el control de la situación. Su plan se desmoronó tan rápido como había comenzado, y pronto fue ella quien se convirtió en el blanco de las críticas. Su reputación quedó manchada, y muchos de los amigos que alguna vez la habían apoyado se distanciaron de ella. Isabel, por su parte, se mantuvo en silencio durante todo el escándalo. No necesitaba decir nada. Su fortaleza y la verdad finalmente prevalecieron. Pedro, admirando aún más la templanza de Isabel, supo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Con el tiempo, las personas comenzaron a ver a Isabel de una manera distinta. Su fortaleza frente a la adversidad, su capacidad de mantenerse íntegra en medio del escándalo, y su bondad inherente se volvieron cada vez más evidentes. Isabel dejó de ser vista como una intrusa en el mundo de la élite y, poco a poco, fue ganándose el respeto y la admiración de quienes la habían criticado. Una mañana, Pedro e Isabel se encontraban en su casa, disfrutando de un desayuno tranquilo, cuando sonó el teléfono. Era Martín, el socio más cercano de Pedro, quien había sido uno de los pocos en advertirle del daño que los rumores estaban haciendo. Martín, siempre pragmático, fue directo al grano. Pedro, quería darte una noticia. Un grupo de inversionistas ha estado hablando mucho sobre ti y sobre Isabel. Creo que finalmente han visto lo que yo ya sabía, que ella no solo es la mejor pareja para ti, sino que también es una de las personas más inteligentes y con más temple que he conocido en mucho tiempo. Pedro sonrió, complacido. Sabía que Isabel se merecía todo ese reconocimiento, aunque también era consciente de que su esposa nunca se había preocupado por ganarse la aprobación de nadie más que de él. Gracias, Martín. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, dijo Pedro, echando un vistazo a Isabel, quien le devolvió una mirada cómplice. Esa llamada fue el primer indicio de que las cosas estaban cambiando para mejor. Los medios, que anteriormente habían sido implacables con Isabel, ahora empezaban a escribir artículos elogiosos sobre ella. Las revistas que solían criticarla la destacaban como una figura de elegancia y perseverancia. Y por si eso fuera poco, en los eventos sociales, las miradas ya no eran de juicio, sino de respeto. El momento más notable de este cambio llegó cuando Isabel y Pedro fueron invitados a una exclusiva gala de la alta sociedad, el evento más importante del año. Muchos de los asistentes eran los mismos que, meses antes, habían sido cautivados por los rumores en su contra. Pero esta vez, la situación era diferente. Isabel entró al salón de la mano de Pedro, con una presencia imponente y una sonrisa serena. No necesitó decir una sola palabra para captar la atención de todos los presentes. Las mujeres que antes la miraban con desdén ahora la recibían con abrazos y cumplidos sinceros. Incluso aquellos que alguna vez habían dudado de ella no podían negar su elegancia y dignidad. Durante la gala, Pedro y Martín se reunieron con varios inversionistas, quienes expresaron abiertamente su respeto por Isabel. Es una mujer excepcional, comentó uno de ellos, mientras otro añadía, Pedro, no podrías haber elegido mejor. Todos aquí admiramos a Isabel y lo que representa. Ha demostrado ser una persona de carácter inquebrantable. Mientras las palabras de elogio seguían resonando, Isabel disfrutaba de la velada rodeada de personas que ahora la valoraban por quien era, no por su pasado. Pero más allá de las palabras y los cumplidos, lo que realmente llenaba de alegría a Isabel y Pedro era un secreto que habían guardado con mucho cariño. Una semana después de la gala, la noticia que todos esperaban salió a la luz: Isabel estaba por dar a luz. La noticia se difundió rápidamente y generó una ola de felicitaciones, no solo de sus amigos más cercanos, sino también del público en general. Los medios, que alguna vez habían dudado de su relación con Pedro, ahora celebraban el futuro que les aguardaba como familia. El heredero de Pedro y su esposa Isabel está en camino, titulaban los artículos,
destacando cómo la pareja había superado las adversidades y ahora se preparaba para una nueva etapa en sus vidas. El embarazo de Isabel, que antes era motivo de chistes y burlas, se convirtió en un símbolo de renacimiento, no solo para ella, sino también para la percepción que la sociedad tenía de su relación con Pedro. El tiempo pasó, y finalmente llegó el día del nacimiento de su hijo. Pedro estaba a su lado en cada momento, apoyándola con ternura. La llegada de su bebé fue recibida con inmensa alegría, no solo por ellos, sino también por su círculo cercano, que había presenciado la transformación de Isabel, desde una mujer en las sombras hasta una madre adorada y respetada. Los medios no tardaron en cubrir la noticia del nacimiento. Fotos de Pedro e Isabel con su bebé adornaban las portadas de las revistas, con titulares que celebraban la nueva etapa de la pareja. Una familia que superó todas las pruebas, el amor triunfa sobre todo, eran solo algunos de los mensajes que se repetían en los medios. Con el tiempo, la alta sociedad no solo aceptó a Isabel, sino que la valoró como una de sus figuras más influyentes. A través de su perseverancia, demostró que no se trata de dónde vienes, sino de cómo enfrentas las adversidades y te mantienes fiel a ti mismo. Isabel se convirtió en un ejemplo de resiliencia y fortaleza, alguien que, contra todas las expectativas, había encontrado su lugar en el mundo. Y lo más importante, lo había hecho a su manera. No obstante, ella nunca olvidó de dónde venía ni las pruebas que había superado. Se mantuvo fiel a su esencia, siempre humilde y agradecida por el camino que había recorrido hasta ahora. La moraleja de la historia es clara, las apariencias pueden engañar, y el verdadero valor de una persona no se mide por su pasado, sino por su capacidad para enfrentar las dificultades con dignidad y valentía. Isabel demostró que, aunque la vida puede ser cruel y los juicios injustos, es posible encontrar la felicidad si se mantiene la fe en uno mismo y en las personas que realmente importan. Si esta historia te hizo sentir algo especial, comparte tu experiencia en los comentarios. Suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo relato de emociones narradas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.